Bienvenidos a otro video más, les saluda el contador Antonio. Bienvenidos amigos a otro video más. Vamos a empezar una serie de videos muy interesantes respecto a esto de las plataformas tecnológicas, ya que mucha gente todavía tiene muchas dudas. Y en este primer video vamos a dar inicio a este pequeño curso de los que trabajan para Uber Eats, los que se dedican al reparto de comida o bien entrega de alimentos y que optaron por pagos definitivos. Empezaremos por analizar cómo deben de tener su constancia de situación fiscal, ya que muchos me han preguntado: contador, yo declaraba bimestralmente, recuerden que ya no, ahora va a ser de manera mensual. Y aunque escojan pagos definitivos, están obligados a presentar de todas maneras declaraciones mensuales, no quedan exentos en el caso de Uber Eats. Entonces, la manera en que deben de tener su constancia de situación fiscal es la siguiente. En actividad económica deben de tener servicio de entrega de alimentos preparados a través de internet, aplicaciones informáticas y similares. Y en régimen deben de tener el régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Ese sería el primer punto importante. Segundo punto importante de la constancia: deben de tener las siguientes obligaciones fiscales: pago definitivo mensual de ISR por actividades empresariales, régimen de actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas, y pago definitivo mensual de IVA por la enajenación de bienes, prestaciones de servicios o por otorgar el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas. Esas son las dos obligaciones fiscales que deben de tener. Ya que estén en el régimen correcto y que tengan su constancia de situación fiscal como se las mostré, entonces vámonos con lo siguiente. Como ya sabemos, hay dos formas de recibir los cobros. Una es pagos en tarjeta y cobros en efectivo. Tenemos que clasificar nuestros ingresos de esa manera para saber cuánto recibimos mediante tarjeta y cuánto cobramos mediante efectivo. Ese sería un punto muy importante también a tener en cuenta. Aquí yo les recomendaría que hagan su relación de sus ingresos aparte, ya sea en una hoja de Excel, que sería lo más simple, y si no pueden o no les da el tiempo para hacer una relación de sus ingresos, pues entonces bajen los datos de la plataforma. Pero si ustedes hacen su relación por aparte, tendrían una base para poder comparar contra lo que hay en la plataforma y ver si los datos de la plataforma son correctos. Recuerden que los pagos que nos hacen en efectivo es el punto fino de este tipo de plataformas. Entonces, una vez que tengan el vaciado de sus ingresos, continuamos con el siguiente paso. Las propinas. Básicamente podemos recibir propinas ya sean de manera digital o en efectivo. Entonces las podemos clasificar: propinas que nos la pagan directamente mediante la plataforma y que la recibimos directamente nosotros. Entonces tenemos que separar también cada mes cuánto recibimos de propinas. Entonces vamos a analizar rápidamente esto de las propinas. ¿Qué nos dice la ley del ISR? Básicamente, la ley del impuesto sobre la renta establece que se considerarán ingresos los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Por otro lado, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? En su artículo 346 nos dice que las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo. Con estos dos artículos podemos llegar a la siguiente conclusión: propinas que recibamos directamente de la plataforma hay que acumularlas para efectos de impuestos.
Y propinas que recibamos en efectivo directamente del usuario, ahí básicamente no hay que declararlas, porque recordemos que el efectivo son ingresos no objeto, que el fisco federal sabe que existen, pero que no los puede controlar todavía. Por lo tanto, las propinas que recibamos en efectivo, esas no hay que declararlas. No te vayas a enojar con eso, SAT, pero pues es la realidad, un pequeño consejito. Antes de pasar a la explicación del llenado de la declaración, recuerda que si te está siendo de utilidad esta información y aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte. Vámonos con lo que sigue. Vamos a empezar con la explicación del llenado de la declaración. Recuerden que podemos entrar por cualquier navegador. En este caso yo lo voy a hacer por Chrome y nos vamos a direccionar directamente a la página del SAT para explicar cómo se llena esta declaración. Recuerden, pago definitivo, Uber Eats o repartidores de comida. Una vez en la página del SAT, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya sabemos, nos vamos a ir al apartado de declaraciones y le vamos a dar donde dice ver más. Una vez en este apartado, recordemos que se habilitó este apartado de plataformas tecnológicas y vamos a ingresar al primer apartado que dice presenta tu declaración de pagos. Y como ya ven que casi nunca falla la página del SAT, vamos a volver a intentar entrar. Entonces, una vez que ya pudieron ingresar, le vamos a dar aquí donde dice iniciar. Y vamos a entrar con RFC y contraseña, o también pueden entrar con e-firma, como ustedes gusten. Una vez adentro del apartado le van a dar presenta declaración. Y aquí básicamente vamos a seleccionar el periodo. Para dar el ejemplo vamos a seleccionar el periodo del mes de octubre. Y recuerden que el tipo de declaración, la primera es de manera normal. Y como ya tenemos nuestra constancia de situación fiscal de manera correcta, se nos van a palomear las obligaciones que tenemos. Recuerden que para este ejemplo es pago definitivo y por lo tanto tenemos seleccionadas las obligaciones ISR, personas físicas, plataformas tecnológicas, lo cual es correcto, y IVA, personas físicas, plataformas tecnológicas, pago definitivo. A ustedes les tiene que aparecer igualito, así como lo están viendo en la pantalla. Si no les aparece así, es que su constancia de situación fiscal aún está mal. Entonces deben de checar eso. Una vez que tengan las obligaciones ya correctas, le van a dar en siguiente. Y aquí es donde va a venir el llenado. Esperamos a que cargue la página. Y vamos a entrar obligación por obligación. Vamos a entrar a la primera, que es la del impuesto sobre la renta. Le vamos a dar básicamente clic en la palomita. Y vamos a seleccionar qué tipo de actividad es. En este caso estamos dando un ejemplo de Uber Eats, entrega de alimentos. Por lo tanto nos correspondería la primera, que dice ingresos por servicios terrestres de pasajeros y entrega de bienes. Y vamos a analizar los campos que hay que llenar. Entonces ingresamos a la segunda pestaña. Y aquí es donde ya empezarían el llenado de su declaración. Vamos a irnos campo por campo. ¿Qué dice el primero? Ingresos obtenidos mediante intermediarios por servicios terrestres de pasajeros. Ese no nos corresponde, por lo tanto sería 0. El que sigue dice ingresos obtenidos mediante intermediarios por entrega de bienes. Ese sí nos corresponde
y ahí serían los ingresos que nosotros cobramos en tarjeta. Para este ejemplo vamos a suponer que nosotros cobramos 2,200 mediante tarjeta. Recuerden que es sin incluir el IVA, hay que separar el IVA. ¿Cómo separamos el IVA de una cantidad? Nada más dividiendo entre 1.16 para que tomen nota. Entonces supongamos que aquí cobramos 2,200 más IVA. Por lo tanto aquí nada más vamos a poner 2,200. Recuerden que aquí son números redondeados, aquí no pueden llenar declaraciones con decimales, ese es otro punto también a tener en cuenta. El siguiente apartado dice ingresos obtenidos directamente del usuario por servicios terrestres de pasajeros, ese tampoco no nos aplica, por lo tanto es 0. Ahora el siguiente apartado es ingresos obtenidos directamente del usuario por entrega de bienes. Ese sí nos aplica y serían los ingresos que nosotros cobramos en efectivo. Entonces recuerden que los ingresos que nosotros cobramos en efectivo aún no han pagado impuestos. Por lo tanto, fíjense bien qué cantidad van a poner ahí, porque esa es la diferencia que van a pagar básicamente de impuesto. Por lo tanto, para este ejemplo, supongamos que cobramos 1,500 pesos más IVA en efectivo. Por lo tanto, aquí vamos a ingresar 1,500. Y por último, nos faltaría poner las retenciones de ISR que ya nos hizo la plataforma. Para este ejemplo, vamos a suponer que la plataforma ya nos retuvo 44 pesos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que pagar la diferencia de 30 pesos en el caso del impuesto sobre la renta, por los ingresos cobrados en efectivo. Y básicamente así de fácil llenarían la parte del ISR. Ya nada más tendrían que pasar al apartado pago y verificamos que sea el impuesto que tenemos que pagar. Una vez verificado, nos regresamos a la administración de la declaración y vamos a ingresar a la siguiente obligación, que es el IVA. Damos clic en la siguiente obligación y seleccionamos la actividad que nos corresponda. Ya dijimos que para entrega de alimentos UberX nos corresponde ingresos por servicios terrestres de pasajeros y entrega de bienes. Entonces seleccionamos el primero y básicamente nos vamos al llenado de la declaración, que es la segunda pestaña. Y aquí básicamente es muy fácil el llenado del IVA. El primer apartado nos dice ingresos obtenidos directamente del usuario por servicios terrestres de pasajeros. Ese no nos corresponde, por lo tanto sería 0. El siguiente apartado dice ingresos obtenidos directamente del usuario por entrega de bienes. Ese sí nos aplica. ¿Cuáles son? Básicamente los ingresos que cobramos en efectivo. Recuerden que esos ingresos aún no han pagado impuestos y por lo tanto aquí tienen que pagar la parte del IVA. Recuerden, por eso les digo que tienen que desglosar la cantidad que sea, dividiendo entre 1.16. Entonces aquí para este ejemplo dijimos que los ingresos que se cobraron en efectivo fueron 1,500 más IVA. Entonces ingresamos aquí la cantidad. Y nosotros tendríamos que pagar de IVA 120 pesos, que es correcto, lo que corresponde al 8%, básicamente en pago definitivo. Recuerden que en pago definitivo estamos obligados solo a pagar el 50% del IVA. Si nosotros cobramos un IVA al 16%, el 50% pues es el 8%. Por lo tanto, la tasa que nos está poniendo aquí la plataforma es correcto. Una vez que verificamos que el IVA a cargo ya esté bien, nos vamos a la siguiente pestaña, que es la de pago.
y nos regresaríamos a la administración de la declaración. Y por último le daríamos enviar declaración. En este caso yo no lo voy a hacer porque solo fue para darles el ejemplo. Con esto concluimos este mini curso de UberX para presentar su declaración de pagos definitivos. Recuerden suscribirse al canal si aún no están suscritos y si te gustó el video apóyame con un like. Nos vemos hasta la próxima.